Doctor City. Viernes. Los viernes uno siempre saque como conclusiones y no queremos, dañarles este fin de semana y menos por esta época, pero sí es importante que ustedes recojan pues lo que hemos visto estos días para tratar de concretar algo que a mí en lo personal me parece muy interesante y por encima de todo muy esperanzador, y es el componente de poliautoinmunidad, es decir, las enfermedades autoinmunes que pueden coincidir en una persona y que pareciera desde el punto de vista individual que son cosas diferentes. Con los magos que ya conocen ustedes, el profesor Rubén Mantilla y el doctor Juan Manuel Anaya. Cuando hablo de magos es porque son científicos de todas las horas y a nosotros obviamente nos genera, además de mucho respeto, sin duda envidia también por la disciplina y demás. Profesor Juan Manuel Anaya, director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario, profesor Rubén Mantilla, también profesor en este campo de investigador aquí. ¿Qué es la poliautoinmunidad? Volvemos, ya nos lo habían contado, pero ahora sí vamos en concreto. Bueno, es la concurrencia de varias enfermedades autoinmunes en un mismo sujeto. O sea, es el paciente que es muy de malas. ¿Por qué? Porque tiene artritis reumatoidea, tiene síndrome de Sjögren, tiene hipotiroidismo autoinmune y, ¿por qué no?, síndrome antifosfolípido. Entonces, es la coexistencia de muchas enfermedades en el mismo paciente. Esas enfermedades son identidades que uno las mira, por ejemplo, en los libros separadas. Sí. Pero ahora no, ahora tienen tiene una conexión. ¿Cómo es eso, doctora Anaya? Así es. Los pacientes nos han enseñado que desafortunadamente, como decía el doctor Mantilla, además de tener una enfermedad autoinmune, pueden tener una segunda, una tercera y hasta una cuarta enfermedad autoinmune. Y ese fenómeno, que no es raro, ocurre en cerca del 40% de los pacientes con enfermedad autoinmune, algunas más, otras menos. Es un fenómeno que los médicos hemos reconocido recientemente y que en la literatura médica y en el campo de investigación en autoinmunidad es ahora materia de estudio por muchos laboratorios a nivel mundial, porque permite entender mucho mejor las conexiones que tiene el sistema inmune con diferentes órganos del cuerpo y cómo los ataca, y de esa manera poder anticipar el desenlace y descubrir nuevas vías terapéuticas, es decir, nuevos blancos de tratamiento para estos pacientes. ¿Eso está ligado de manera específica a los genes? Sí, indudablemente. Las enfermedades autoinmunes, como solemos decirle a nuestros pacientes y a nuestros estudiantes, es una desafortunada coincidencia entre factores hereditarios, y dentro de esos factores hereditarios hay factores genéticos y factores epigenéticos, entiéndase como epigenética, mecanismos de regulación de expresión de los genes, y la otra parte son mecanismos medioambientales. Uno puede tener la susceptibilidad genética, pero si no tiene los disparadores medioambientales, quizás no desarrolle la enfermedad autoinmune. Entonces es una combinación de los dos. En algunas enfermedades es más importante los factores genéticos y en otras más importante los factores medioambientales, pero en todas juegan un papel de interacción los dos. Cuando uno habla de ese componente desde el punto de vista, digamos, común, uno podría pensar que algún día vamos a tener dentro del origen la posibilidad de tratar esas enfermedades desde la raíz, doctora Anaya. Por supuesto, y eso nos hace hablar en este momento de la medicina traslacional y de uno de los componentes de la medicina traslacional, que es la medicina personalizada. Entiéndase por medicina traslacional el hecho de que los médicos investigadores llevemos a la sociedad y a los pacientes los descubrimientos del laboratorio. Es decir, que lleguen que no se queden allá encerrados. No se queden en un libro, sino que vayan a la sociedad en general y a los pacientes en particular, y desde la cama del paciente o del consultorio del paciente se generen preguntas que puedan ser resueltas a la luz de las herramientas de la investigación. Dentro de ese proceso de medicina translacional hay un modelo que el CREA ha aplicado y ha implementado y ha sugerido a nivel de política pública, que es el sistema 5Ps.
que implica conocer la población, las condiciones propias de nuestra población, conocer los factores predictivos, una vez que se haya hecho investigación propia. En tercer lugar, aplicar medidas preventivas, porque el riesgo no es igual para todos. Luego, las medidas preventivas deben estar focalizadas a grupos de riesgo. Y si esas medidas preventivas se están aplicando a grupos de riesgo, esa aplicación de esas medidas debe ser personalizada. Y al personalizar la atención, se le debe pedir al paciente su participación. Entonces tenemos población, predicción, prevención, personalización y participación. Y ese es un modelo de medicina que no es otra cosa que volver al pasado, claro, con las herramientas del presente, gracias a los productos de la investigación, claro, las herramientas de las nuevas tecnologías ómicas, por ejemplo, las tecnologías robustas que cada vez se implementan más para que la población pueda tener la posibilidad de decir, hombre, yo tengo el riesgo de desarrollar X o Y enfermedad, yo veré si participo en la transición entre salud y enfermedad y me cuido o hago estas medidas preventivas, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de medicina personalizada, profesores, hace poco un periódico por ahí de estos de salud decía que esto está como lejos, que todavía nos tenemos que quedar como con el Dolic, como con el acetaminofén, porque eso es para el otro mundo, eso es para allá, quién sabe qué tan lejos estamos. No, yo creo que estamos cerca, cerca y vale la pena hacer la cuña de muchos grupos a nivel nacional, a nivel local, tanto en Bogotá, en Medellín, en Cali, en otras ciudades, que trabajamos en medicina personalizada y empleamos herramientas de medicina translacional para ponerla al servicio de nuestra comunidad. O sea que no estamos tan lejos. Y hay ejemplos tan sencillos como la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea, por ejemplo, el paciente tiene artritis reumatoidea, un familiar va y consulta, no tiene nada. Estoy preocupado porque ahí me da la artritis reumatoidea. Le hacemos los anticuerpos, tiene una citrulina positiva, tiene un factor reumatoideo positivo, entonces se sienta con el médico y le dice el médico, usted por ejemplo no puede fumar. Claro, ya le quitó el factor de riesgo más importante. Es algo que es muy sencillo, pero la gente se pone molesta cuando le dice a usted no fume, coma saludable, haga ejercicio. Eso ya es prevención y eso es personalizar en usted, claro, si es fumador, quitarle el cigarrillo. Inclusive hay grupos que en esta enfermedad dicen no traten a estos pacientes si fuman, no va a servir para nada. Inquiétense, lean más, llámenos. Quieren ampliar esto, comuníquense a través de nuestros correos y nosotros los orientamos un poquito más, porque sin duda, como dice el profesor Anaya, esto no se queda aquí, sino que es hecho para todos nosotros. ¿Me regala este libro? Por supuesto. Voy a volver. Karina nos pregunta